Muy buenas noches, como todos los jueves en Diálogos con Alma, aquí tenemos un invitado de honor, Víctor Flores Ramírez. Víctor ha hecho historia y por eso es nuestro invitado y agradezco mucho la confianza a Víctor y a todos los que estamos aquí. Y Víctor, bueno, ¿por qué ha hecho historia? Ahorita vamos a ver. Víctor Hugo Flores es licenciado en Derecho, maestría en Derecho Penal, especialista en el proceso legales de reconocimiento jurídico, personalidad de personas trans, especialidad en educación sexual y psicoterapia de pareja. Tiene el perfil también de criminal certificado por el método Boyard Evidence DBA. Diplomados en disidencia sexual, análisis de evidencias de conducta y amparo, entre otros. También es abogado postulante de Derecho Civil y Familiar, miembro de la Comisión de Género de Diversidades de la FEMES, de Educación Sexual y Sexología, miembro del Comité de Disciplina de Justicia del Instituto Salesiano de Estudios Superiores ISES, ex integrante del Comité de Bioética de Investigación de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, del cual es docente también, y fue asesor mío en CONAPRED, en el Consejo Nacional contra la Discriminación, en esa mesa que yo estaba de asesora, tan difícil que fue, ex asistente de investigación del Instituto Nacional de Antropología y Historia en líneas de antropología de la sexualidad humana, la INA, exdirector general y fundador de la Organización de la Sociedad Civil Transexual, ex socio del despacho Betancourt y Flores Abogados AC, docente y conferencista nacional e internacional, estuvo en el Congreso Mundial con una ponencia maravillosa, y además director de sexología jurídica, consultor jurídico en derechos sexuales y derechos reproductivos, y bueno, también participa en radio y televisión como ponente, autor y coautor de diversas publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en revistas de divulgación especializadas y académicas, entre otras. La Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto de Antropología e Historia, el Poder Judicial, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLACES, Escuela Libre de Derecho e Instituto Tecnológico Autónomo, el ITAM. Y sus redes sociales, todo esto lo pondremos en el chat. Facebook, Infosex Legal y Translegal, perdón. Instagram, Víctor Hugo Flores Ramírez. Gracias, Víctor, por estar aquí. Yo sé que no te gusta que se lea todo tu currículum y tienes eso y más, pero para mí es muy importante. Gracias por estar aquí, Víctor. Y bueno, la dinámica, ya saben, abrimos micrófonos al rato para comentarios y demás, pero hoy es un homenaje a Víctor Hugo Flores, es un homenaje por el trabajo que ha hecho en la sexualidad y en el derecho, y sin él no habríamos logrado muchas cosas legales que hoy se tienen en la sexología y la no discriminación. Gracias, Víctor Hugo, gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, quiero empezar. ¿Quién es Víctor Hugo Flores? Ante todo, muy buenas noches a todas, todos, todes. Agradezco a mi querida Alma la atenta invitación a estar el día de hoy con ustedes. Me dispenso un tanto, la voz un poco ronca, pero haremos todo lo posible que se entienda el día de hoy la plática a tratar. Y pues bueno, un tanto compartiendo quién soy yo, pues les podría platicar o compartir pues que soy ahora sí que
un sujeto de a pie como cualquier otra persona. Soy pues un hijo de familia nuclear, de una papá, de una mamá, un único hijo habido en matrimonio. Soy hijo en este sentido pues de padres normalistas de la generación del 68. Y pues a muy corta edad quedé huérfano de madre, y ello pues llevó a que mi abuelo materno, le hace el papá de mi mamá, pues asumiera la responsabilidad en cuanto a la crianza y cuidado de su servidor. Y durante pues muchos años estuve bajo su cuidado. Él fue militar de profesión, y pues a mí me enseñó desde muy chico pues una educación, digamos, paramilitar. Digo paramilitar pues porque yo de base no soy militar, pero con ello pues me introyectó el sentimiento del deber y del cuidado ante todo, y la responsabilidad en ese sentido social hacia otras personas, y de quien tengo pues un muy grato recuerdo, una grata enseñanza, y quien me dio pues las bases en un momento dado para permitirme el día de hoy llegar hasta el día de hoy. Y desde muy inquieto pues he sido una persona autodidacta. Realmente me ha gustado mucho el conocimiento desde muy chiquito. Me enseñaron también el amor a la lectura, el amor a los animales, el amor a determinados juegos también recreativos, y eso pues me ha llevado en el transcurso de los años pues, a la posibilidad de una otra manera de irme formando como persona, como profesionista. Y pues en mi familia ha habido de todo. Ha habido generacionalmente personas que se han dedicado a la sastrería, al estilismo. Bueno, mi abuelo militar, ha habido mis padres normalistas, como lo acabo de reseñar, religiosas, también ha habido personas religiosas en mi familia, y pues prácticamente soy el primer abogado dentro de mi familia, ¿no? Esta familia pequeña, y pues me ha tocado ser la persona con la que de una u otra manera pues incursioné dentro de una profesión, en este caso pues el derecho, ¿no? Palabras más, palabras menos, pues es lo que te podría decir, querida Alma. Quisiera preguntarte qué música te gusta, qué comida prefieres, cuál es tu color favorito, antes de empezar con varias preguntas más académicas. Ok. Pues mi color favorito pues es el azul. Chocolate. De mascotas amo a los perros. De hecho pues he tenido perros toda mi vida. Actualmente con una perrita Schnauzer. Música pues también me gusta de todo un poco, aunque soy ahora sí que dependiendo la ocasión, aunque soy un tanto más partidario, un poquito de música más relax, ¿no? A razón del estudio, a la lectura, porque siempre me encontrarás dando lectura constantemente a las cosas, ¿no? Entonces, pues ustedes son parte de mis gustos también. Dentro de la comida, amo las tlayudas de Oaxaca. Oh. Son muy ricas las tlayudas de Oaxaca. Diametralmente me gustan las pizzas, también en ese sentido soy amante también de las pizzas, y pues son dos de mis alimentos favoritos, como también el pozole mexicano, ¿no? Ese rico pozole creo que no puede faltar en la mesa de quienes nos jactamos de ser mexicanos, ¿no? Muchas gracias, Víctor. ¿Por qué estudiar Derecho? ¿Qué te motivó a estudiar Derecho? ¿Qué me motivó a estudiar Derecho? Pues estudiar Derecho, para ser honesto, fue una equivocación de elección de mi carrera. Esa es la verdad. Es por eso estudié Derecho. Fue una equivocación en la elección de mi carrera. Yo en preparatoria, en años que disfruté mucho como estudiante, pues yo iba a estudiar, perdón, medicina o psicología, ¿no? Esas eran mi tirada. Estudié químico-biológicas. Sin embargo, pues mi maestra de Derecho en la preparatoria me gustó mucho la manera como impartió la clase.
Y creo que ahí fue donde, como decimos coloquialmente, la mula torció el rabo, porque pues fue lo que me direccionó finalmente a hacer un cambio ya abrupto hacia el estudio del derecho en el último año ya de bachillerato, y realmente en los últimos meses, ¿no? Y pues fue complicado porque tuve que hacer, como pues varios estudiantes hemos hecho en el transcurso de nuestros estudios, pues una crisis con la carrera, y a veces interrumpirla. Tuve que interrumpir mi carrera más de una ocasión en esta crisis entre saber si realmente quería o no continuar con el derecho. Y finalmente pues decidí y tomé la decisión de concluir mi carrera, y pues mi carrera me ha brindado en el transcurso de los años pues grandes satisfacciones, ¿no? A pesar de no haber sido una carrera que de forma inicial me generara pues una pasión, un gran deseo hacia el conocimiento jurídico, pues me ha dado ante todo por trabajo la posibilidad de viajar, conocer otros lugares, conocer, claro está, pues a varias personas, a muchas personas. Tuve y me siento en realidad muy afortunado el haber tenido excelentes maestros y maestras, algunos de ellos que han sido pues, actualmente o en retiro ministros de la Suprema Corte, como también pues, abogados postulantes que me dieron la base para mi formación como abogado. Después, en ese sentido, pues durante, como todos, en nuestros años de apacentería, de aprendizaje, posteriormente, una vez que pues consideré en la lógica de los años ir teniendo cierto conocimiento y experiencia, puse también mi despacho en colaboración con otros amigos o otros colegas. Litigué durante 15 años de mi vida, me dediqué al litigio, y pues ha sido, digamos, una suerte de encuentros y desencuentros con mi propia profesión, y que en retrospectiva a la fecha sé que conmigo mismo me encuentro en una deuda hacia el estudio de la medicina, y creo que será hacia conmigo esa deuda eterna. Sin embargo, la he podido ir compensando de una u otra forma al tener pues la vinculación con muchos profesionistas de la salud, ¿no? Quienes me han enseñado muchas cosas en estos años, a razón de los tipos de procedimientos judiciales que representé, y eso me ha brindado pues también esa oportunidad y saldar esa cuenta a razón de la elección de mi carrera, ¿no? Y hoy en día pues, pues me siento, digamos, pues a gusto, tranquilo, con esa decisión que tomé ya hace algunos ayeres, y que pues me motiva a seguir adelante pues en el estudio y en el trabajo del derecho, ¿no? ¿Y por qué? Gracias, Víctor. Y pues fuiste asesor de muchas organizaciones civiles y bueno, de CONAPRED, el cual agradezco muchísimo, y me has asesorado en varias veces cuestiones legales. ¿Por qué sexología, Víctor? Pues la sexología, digamos que fue lo que me ayudó a darle significado, valor y entendimiento al mundo jurídico. Gracias a la sexología yo pude encontrar en el derecho la razón y el sentido en el estudio del campo jurídico, ¿no? Allá por finales de los años 90, pues tuve la oportunidad realmente de un acercamiento hacia el mundo de la sexología. Y lo que me permitió acercarme a la sexología allá a finales de los años 90 fue, ante todo, pues la búsqueda de una u otra manera de mi orientación sexual. Coincidió en aquellos años, pues en mi proceso de búsqueda de mi identidad sexual, posteriormente, pues en la aceptación de mi orientación sexual, como varón homosexual que soy, y más adelante, pues una construcción de una identidad sexopolítica ya como gay dentro del activismo, ¿no? E incursionar de una u otra manera en este descubrimiento de diversidades, pues me ayudó a conocer y ver que pues existe un sinfín de diversidades, no más sexuales, sino humanas,
y entre ellas, pues, observé y vi que existía también la transexualidad. Y la transexualidad despertó de manera paralela a este proceso de aceptación y salida del closet, en el deseo profesional y académico de llevar a cabo la búsqueda y la inquietud por conocer qué era esto de la transexualidad a finales de los 90. En el caso de México, a finales de los 90, la información realmente estaba en términos clínicos, en términos médicos, pero en el caso de México no había información de carácter jurídico. Y eso, en consecuencia de un aspecto de carácter, digamos, personal, transitó a un aspecto de carácter profesional, y abocarme en su momento dado a una causa durante 15 años como compañero de ruta, una causa ajena, y que pues me brindó también la posibilidad de ayudar profesionalmente a varias personas a través de la prestación de mis servicios profesionales durante esos 15 años, representando, claro está, pues a varias personas trans, asesorándolas, y de igual forma, por otro lado, pues la oportunidad en igual medida de poder tener pues triunfos profesionales, ¿no? Hoy observo a 15 años de haberme dedicado en el ámbito de la diversidad sexual, y digo haberme dedicado porque podría al menos platicar o sostener que en una primera etapa de mi vida en términos profesionales ha sido esta, ¿no? El litigio y la parte del activismo por la parte trans, que concluyó ya hace 7 años, cerré ese capítulo de mi vida, y que en retrospectiva, como platico, posiblemente en humildad, algunas de los pues, granito de arena con el que haya podido contribuir dentro de este quehacer profesional haya sido el posicionar el primer caso de transexualidad ante la Suprema Corte de Justicia en el 2008, y posteriormente cerrar este ciclo de mi vida con la representación legal de una persona menor de edad, de menor edad en aquellos años cuando se entabló el juicio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y ese ha sido el aspecto en el que la sexología ha jugado un papel muy importante, ¿no? Porque fue, reitero, lo que le brindó el significado al conocimiento jurídico y la razón y el impulso de seguir adelante, y no solamente concluir mi carrera en esos términos, sino también abocarme no solamente a una causa ajena, sino al apoyo y la ayuda hacia otras personas, ¿no? Yo recuerdo, Víctor Hugo, quiero que hagamos memoria porque asesoraste a diputados, senadores, legisladores en esta área de la sexología, y antes del CIE 11 y del DSM-5, pues existían muchas enfermedades, y para que alguien pudiera hacer algo con su propio cuerpo, teniendo una identidad sexogenérica diferente a su cuerpo, o sea, su mente tenía uno y el cuerpo no correspondía, pero decirlo como antes se decía, eran 8 años de terapia para que les dieran oportunidad de vestirse del otro sexo género, y después hormonas, y después estaba como por muchos años del aborto, como también la transexualidad en clínicas privadas ocultas, es decir, no eran abiertas al público porque estaba prohibidísimo. Yo me acuerdo que acompañé a alguien a la operación porque les hacían lo que se les daba la gana, ¿no? Y era tan caro como irse a Holanda. Cuéntanos un poquito de todo esto que tú viviste de cerca, tu sensibilidad, y por qué ayudaste de forma tan profunda a cambio de legal de los papeles, los registros y la política, ¿no? De la diversidad en el área transexual. Cuéntanos un poquito de esto. Ok, digamos, tal vez pudiéramos reseñarlo como en 3 momentos, ¿no? Sí, por favor. En esta pregunta que tú me formulas. Uh-huh. Una en digamos, un proceso de aprendizaje, que fue todo este proceso de aprendizaje, de saber qué es la transexualidad,
de capacitarme. Recuerdo, por ejemplo, que en los años que comentaba, a finales de los 90, las dos primeras personas que yo conocí en el mundo de la sexología, el primero fue Luis Perelman, y que gracias a él, pues me hizo, más bien me brindó la posibilidad de acceder a literatura que estaba en el extranjero a través de la librería El Armario Abierto. Y la segunda persona con la que tuve la primera relación dentro de la sexología fue el doctor David Barrios, quien en su momento dado pues también figuró como una persona bastante importante al inicio de la sexología en este mundo que yo me acercaba, porque pues, fue mi mentor también en mi proceso de educación sexológica, pero también quien depositó en mí una confianza para entrarle a todos estos procesos jurisdiccionales que no se daban en México en aquellos años. Entonces, una vez, digamos, pasada esa etapa de aprendizaje, relacionarme con los actores y las actoras sociales de aquellos años, conocer del tema a nivel nacional e internacional en términos jurídicos, pues fue, pues como todos y todas, empezar y a base también de ensayo y error, ¿no? Con sus aciertos y sus desaciertos en la representación legal. Y progresivamente yo abrí en aquellos años una página de internet que tenía por nombre Transexual Legal. Y que Transexual Legal era pues un sitio de internet que brindaba información jurídica sobre lo que acontecía en México sobre la transexualidad, cosa que no había en aquellos años. Y entonces, a través de esa página, pues me empezaron a contactar varias personas para que yo tuviera la posibilidad de poderles representar, ¿no? Y con ello, pues de igual forma, conforme fueron transcurriendo, digamos, en esta segunda etapa, otros actores sociales fueron involucrándose, nuevos abogadas, nuevos abogados, con los que nos fuimos paulatinamente relacionando, para también pues, generar un cambio legislativo, ¿no? La búsqueda de un cambio legislativo en coadyuvancia con todo, pues realmente con un gremio multidisciplinario, porque muchas personas, incluyéndote tú en aquellos ayeres, pues acudíamos a las cámaras de diputados, a la Cámara de Senadores o a las cámaras de las autoridades necesarias, pues para poder brindar una asesoría o presentar un proyecto de ley, ¿no? Y ante todo, pues con la comunidad trans que empezaba a visibilizarse en aquellos años y que la comunidad trans pues tomó su propia bandera, tomó su propia visibilidad, que es algo muy importante, quienes somos simplemente compañeros de ruta, toda vez que pues ellos y ellas marcan cuál es el camino y la ruta que se debe seguir en función de sus necesidades, y a razón de eso pues poder llevar a cabo pues mi trabajo profesional durante esos 15 años, ¿no? Y que en el último cierre de estas tres etapas, así a vuelo de pájaro, pues es el tránsito ya de los procedimientos jurisdiccionales a la parte del procedimiento administrativo, ¿no? Y donde también se empezó a visibilizar los procesos de niños, niñas y adolescentes, cosa que no se daba en México, ¿no? Entonces, esta última parte, que fue ya la recta final de mi cierre de esta etapa de mi vida profesional, pues tuve también la oportunidad de participar en la representación de algunos chicas y chicas aquí en la Ciudad de México de manera principal, ¿no? Fue súper interesante todo el apoyo legal por tu conocimiento en leyes y la sexología, la transexualidad, con los diputados y los senadores, que fue irlos informando, después sensibilizando. Un trabajo que hiciste súper genial. Te felicito. ¿Nos quieres ampliar un poquito sobre estos temas? Porque fuiste el módulo para cambiar estas políticas y luego políticas públicas que se necesitan en este país todavía, ¿no? Pues en esa lógica, pues debo y siempre he estado agradecido y aprovecho igualmente el espacio para hacerlo. Pues ante todo, pues el agradecimiento al ministro José Ramón Cosío Díaz, actualmente ministro en retiro, quien fue
y que es de conocimiento público, esto que estoy señalando, el ministro que hizo suya la facultad de atracción para conocer el caso de transexualidad ante la Suprema Corte, ¿no? Y en aquellos ayeres, pues el caso iba a ser resuelto solamente por una de las salas de la Suprema Corte, ¿no? Lo que fue realmente para mi sorpresa y que confesarlo totalmente en humildad. Nunca imaginé que el caso fuera a ser atraído por el Pleno de la Suprema Corte, ¿no? No solamente por una de sus salas. Y que ese precedente, pues a estos años de distancia, pues me da gusto que haya servido para que nuevos casos se hayan presentado hoy en día, y lo digo porque al interior de las sentencias sigue dándose lectura de aquel caso ya a pesar de sus ayeres, ¿no? Y que ha servido en un momento dado pues para impulsar el avance en función de esas nuevas necesidades, en función de esas nuevas demandas de los colectivos trans, con independencia de que hoy en día pues sabemos que es un procedimiento totalmente administrativo y que ya realmente los abogados estamos al margen de todo este procedimiento jurisdiccional, ¿no? Víctor Hugo, ¿falta alguna política pública para todavía poder dar más apoyo en este sentido del trabajo que has realizado con estos grupos y con la parte de las políticas públicas? Pues yo considero que lo que haría falta es una política pública nacional sobre sexualidad, aunque sé que es muy utópico, es muy utópico. Si observamos los modelos de políticas públicas comparativas de América Latina, por ejemplo, como referentes de otros países con base en su experiencia, pues observamos que las políticas sobre sexualidad están insertas en las secretarías de salud o en las secretarías de educación. Seguimos viendo la sexología desde la mirada educativa y clínica. Sin embargo, no observamos la sexología desde otras miradas, ¿no? Y claro está, esto obedece pues a la misma construcción histórica de la sexología, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y con ello, pues México, pues nos falta construir un modelo de política pública, ahora sí que diseñar una política pública integral en sexualidad, donde se hable no solamente a nivel clínico, como tenemos algunas políticas públicas sobre sexualidad enfocadas a adolescentes, a cuestiones de embarazo, por citar algunos ejemplos, o en educación, pues sabemos que la parte educativa ha tenido un papel importante también en términos de políticas públicas en cuanto a la sexualidad, o ha habido de una forma muy incipiente algunos programas también de disidencia sexual, ¿no? Pero no en una mirada holística al amparo de disciplinas sociales y biomédicas que permita pues generar esta nueva necesidad, no solamente en términos de una sola óptica, ¿no? Por lo que yo apostaría a que se generara un programa nacional o una política pública sobre ello, pues con el apoyo de todas y todas quienes estamos involucrados, ¿no? En el ánimo de poder fortalecer nuestros procesos de conocimiento de la sexualidad. Sí, falta todavía un ratote. A mí me preocupan muchísimo los embarazos de la gente menor de edad y también todos sus derechos sexuales, ¿no? De información objetiva, científica, no valorativa, y lo que tú bien sabes que por años, desde que se fundó el primer AMES, el segundo AMES, Esther Corona para acá, no logramos sensibilizar a la Secretaría de Educación Pública, solo en pequeños ratos, y en pequeños ratos a la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces ha sido una batalla que no se termina, pero esta parte legal tan importante tuya, porque si no hubiera habido un abogado, sexólogo abogado interesado en precisamente en salud reproductiva y derechos reproductivos, no hubiéramos tenido este acceso al ministro ni a diputados y senadores. Tú fuiste un canal muy importante.
¿Qué te preocupa ahora, además de esto de la educación sexual como abogado y sexólogo, porque eres el terapeuta, eres las tres cosas? En este momento, con la comunidad trans o la diversidad, y yo siempre meto la heterosexualidad no heteronormativa como parte de la diversidad, porque son escasos pero importantísimas personas que nos acompañan hoy también algunos de varios lados, luego los saludamos. ¿Qué falta, Víctor? Porque ha Pues, sido agotador, ¿verdad? pues yo consideraría lo siguiente. Digamos que una vez que cerré esta primera etapa de mi vida profesional y personal, empezó una segunda etapa. Y esta segunda etapa se dedicó a la investigación y a la docencia. Y lo comento porque tuve la oportunidad de trabajar 5 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de líneas de investigación de antropología de la sexualidad, bajo la dirección de la doctora Yesenia Peña. Sí. Y el estudio de la sexualidad desde las disciplinas sociales, claro, está también dentro de la mía, te da una comprensión y nutre el conocimiento de la sexualidad misma. No solamente desde esta mirada clínica que nos enseñaron, a tu servidor también, en nuestros procesos de formación sexológica que se dan aquí en México de manera principal, y con ello te posibilita abrir horizontes diferentes, formas y maneras de comprender saberes, comportamientos, conductas sexuales que pues van más allá en un momento dado de estos modelos académicos que se nos han venido dando, ¿no? Y creo en esta lógica o en este trípode que hoy en día, y digo trípode entre lo jurídico, lo antropológico y lo sexológico, pues me ha generado la amplitud de un horizonte en la comprensión de la sexualidad, ¿no? Tal vez con este plus de las disciplinas sociales. Y en esta lógica, pues el derecho pues, juega un papel importante. Tú lo acabas de comentar, pues los llamados derechos sexuales y reproductivos, todos estos derechos que ya sabemos y conocemos, derechos humanos vinculados a la sexualidad, pues pueden verse y apreciarse de una manera totalmente diferente. Y creo en esta lógica que lo que podría estar tal vez necesitándose es abonar ya toda esta parte histórica de la sexología y de la diversidad que se ha dado en México, este aspecto de orden multidisciplinario más íntegro para la comprensión de la sexualidad. Y creo que es por ahí lo que nos está un poco faltando, ¿no? Esta comunicación entre nosotros y nosotras como profesionistas, que podamos establecer un lenguaje de comunicación para que las personas tengan unas mayores herramientas en su conocerse y en ejercer su propia sexualidad, libre de violencia, libre de discriminación, responsable y en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Exacto, y libre de abortos no deseados, de la pastilla del día siguiente que la utilizan como si fuera anticonceptivo, pero más que es muy peligrosa por la carga hormonal, y entre otras muchas cosas, y las ITS, ¿no? Que cada vez hay más, y se despertaron otras últimamente, antes de la pandemia, ¿no? Pero todo esto tienen derecho todos los ciudadanos de este país a tener ese conocimiento para cuidarse, protegerse y ejercer una vida sexual plena, sin mitos, prejuicios, culpas, infecciones, abortos no deseados, bla, 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 ¿no? Pero esto es algo muy importante. Me acaba de surgir una idea, Víctor, a ver si me ayudas a reflexionar. En el Hospital La Raza existía un grupo interdisciplinario en el cual me invitaron a participar para definir el sexo de los intersexuales y hermafroditas. Te hablo de hace muchísimos años, había un genetista de IMESEX, ¿no? Había, bueno, todas las disciplinas, no así abogados, ahorita que me estoy acordando. Y esto era muy peligroso porque decidías tú
o decidían los médicos, y eran unas broncas súper interesantes, y lo hacían lo más fácil posible que representara la cirugía y el proceso de estas personas intersexuales y hermafroditas. ¿Existe hoy en día en este país algo que puedan acudir legalmente para defender sus derechos, que estas personas definan su identidad sexogenérica propiamente y no que alguien se los haga así? Bueno, actualmente existe el protocolo de atención para la salud libre de discriminación de personas de la diversidad sexual. Ajá. Dentro de este protocolo de carácter nacional, pues existe una guía de atención para determinadas poblaciones, para poblaciones lésbicas gay, para poblaciones transexuales y para población intersexual. Es un documento federal vinculante para el sistema de salud a nivel nacional, no solamente el sector público, sino también sector privado. Y pues en este documento que pues las personas pueden bajar de internet, que el gobierno lo ha puesto a disposición para que pueda ser de acceso público, pues se establecen cuáles son la suerte de requisitos y procedimientos que los profesionistas de la salud en su momento dado estarían encomendados a seguir para llevar a puerto, en este caso, pues las asignaciones de sexo, en el caso de menores, bueno, más bien sí, de menores de edad, como también en su caso la parte de protocolos para personas trans, que también es otro procedimiento totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues sí contamos hoy en día pues, con un avance bastante significativo, a razón, por un lado, de la demanda de los movimientos sociales, que contrarrestan en esta lógica, pues, y hacen visibles las discriminaciones y desigualdades sociales que han vivido, y por otro lado, pues, las normas de carácter, pues, ya obligatorias para las instituciones de salud, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. Es importante mencionarlo porque así estaba y era algo terrible, ¿no? Y otra pregunta. Eh, Hoy en día, por ejemplo, estos, las terapias, uh, ¿cómo se llaman? Las terapias para convertir a las personas en heterosexuales a fuerzas, las terapias de reconversión, son absolutamente no legales, y por los programas de la sexología absolutamente rechazadas, pero se siguen dando, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, si a alguien lo llevan a una terapia de este tipo, ¿qué se puede hacer? Bueno, ante todo, pues recordemos que pues somos una federación, ¿no? ¿Esto qué es? Pues un conjunto de estados que formamos en este caso, pues un país que llamamos México. Y cada estado de la República pues tiene una normatividad diferente en materia, perdón, en materia civil y en materia penal. Ajá. Algunos estados de la República hoy en México establecen como delito las llamadas terapias de conversión. Y entonces, pues es importante porque pues ya es una conducta sancionada por el derecho penal en el que pues a las personas involucradas, tanto profesionistas como aquellas personas que también participen en llevar a cabo todos los procedimientos relativos a las llamadas terapias de conversión, pues serán sancionados, ¿no? En caso de que se acredite esta situación ante las autoridades competentes. La problemática pues brinca o salta pues en aquellos estados donde no existe esta tipificación penal o estos códigos penales en este sentido, ¿no? Entonces, pues para ello habría la necesidad de pues acercamiento a los órganos en materia de derechos humanos, ¿no? Sean las comisiones de derechos humanos estatales o los órganos encargados de velar por los derechos humanos de cada uno de los estados, y poder en su momento dado establecerse la lógica de que pues, es violatorio de derechos humanos cualquier acto tendiente al cambio de una orientación sexual o de identidad sexogenérica, porque corresponde a la libre posibilidad y desarrollo de nuestras personas dentro de nuestro proyecto de vida,
pues llevar a puerto el ejercicio de nuestra sexualidad y de nuestra construcción como seres humanos, ¿no? Gracias. Los crímenes de homofobia o transfobia, que son los más frecuentes todavía en este país, y los feminicidios, por supuesto, que son escandalosamente altos, incluso rebasan las estadísticas a los países en guerra. ¿Qué nos quieres comentar? Pues también ha seguido un poco en la misma lógica de lo que ahorita acabo de comentar, ¿no? Ujú. También hay códigos penales que actualmente pues establecen los delitos de crímenes de odio, y que pues, se establece que uno de los motivos, entre otros, pues puede ser la orientación sexual, ¿no? ¿Qué es o en qué se dificulta la existencia de estas normas? De que, por un lado, pues las instituciones, le hacen los ministerios públicos, no cuentan con la capacitación en torno a temas de diversidad sexual en algunos casos, y por otro, la falta de conocimiento técnico para poder integrar el delito por esta causa, ¿no? Como son un aspecto de carácter subjetivo, tiene que haber un odio, tiene que acreditarse en su momento dado una conducta intencional. También en términos legales no es tan sencillo acreditar la intencionalidad, ¿no? La culpa es más sencilla de acreditarla, pero no la intencionalidad, ¿no? Entonces, pues eso también ata a los ministerios públicos para poder acreditar este hecho, ¿no? Porque pues se van por la tangente de que se comete un determinado delito, pero pues fue como cualquier otro homicidio que no lleva en este sentido pues el ingrediente del odio que hace de pues un crimen de odio en este sentido por homofobia, ¿no? O transfobia. Gracias, Víctor. Gracias, porque es tan complicado. Más bien, es imposible cambiar a un heterosexual para que sea gay o lesbiana, etcétera, como lo es al revés, ¿no? A una persona de la diversidad sexual a ser heterosexual. Eso es algo imposible, pero todavía no queda. Y una educación tan machista produce socialmente estos crímenes de odio, ¿no? Y lo vemos en la televisión, en el radio, los chistes, etcétera. Todo se reproduce y se reproduce y se sigue reproduciendo. Por ejemplo, yo quiero quitar a dos canales, dos programas que son súper homofóbicos y se burlan, ¿no? Pero tenemos mucho que hacer en la federación todavía. Algo que quisieras agregar, porque es muy interesante esta parte tuya de la sexología jurídica, que me atrevo a decir que iniciaste como Eh, sexólogo y abogado. pues bueno, esta etapa de lo que ahora pues hemos venido, y digo hemos porque somos un equipo de abogadas y abogadas, no diré nombres porque es sorpresa, todavía es sorpresa, en el que oficialmente se dará a conocer quiénes somos sus integrantes. Pues somos abogadas y abogadas comprometidos, en este caso, con los derechos humanos vinculados a la sexualidad. Y a través de este proyecto, pues nos constituimos como asociación civil, recientemente aceptada por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología como filial. Bueno, sí, como nuestra alma en esta lógica. Y lo que pues pretendemos en primer plano es ofertar, digamos, un nuevo proyecto educativo a esto que venimos señalando, en el que las disciplinas sociales cobren una mayor dimensión en los procesos de formación académica, tanto para sexólogos como para abogados, donde en las carreras de derecho, por un lado, se contemple el enseñar sobre sexología desde un punto de vista jurídico, se les enseña a nosotros como abogados y abogadas, y digo nosotros en el sentido de mis años, pues no tuvimos ninguna materia de sexualidad, ¿no? O sea, ni nos hablaron en específico de derechos sexuales y reproductivos, eso no existía en mis años cuando yo estudié derecho, ¿no? Y hoy en día, pues sí se abordan en algunas facultades, en algunas universidades, pues los temas de derechos sexuales y reproductivos, pero de manera muy tangencial o sin un conocimiento de la sexualidad desde el punto de vista clínico y sexológico, ¿no?
Entonces, abonar a los procesos de formación académica y por otro lado, desde el punto de vista de la sexología, ante esta creciente oferta educativa que hoy existe en los procesos de formación sexológica, también enriquecer desde el punto de las disciplinas sociales esta parte que comentaba hace rato, que posiblemente esté faltando en el ánimo de tener una mirada más integral de la sexualidad hoy en día, ¿no? Esa es una de las puestas, principalmente del proyecto. Hay otros también encaminados por parte de sexología jurídica, pero ya lo conocerán en los próximos meses. Sí, para hacerle mucha difusión. Eso va a ser algo muy importante en este país. Víctor, antes de entrar al PowerPoint de tus fotografías, ¿qué proyectos tiene Víctor Hugo Flores? Ya hablaste de distintas etapas de tu vida y todo, pero ahora, en este presente, ¿qué proyectos tiene Víctor Hugo Flores? Ok. Bueno, voy a decir uno. Profesionalmente hablando, digamos que me aproximo ya a pocos meses de cumplir ya mis 45 años, ¿no? Ya estoy en la mediana edad y ya más, también dicho sea de paso, ya más de la mitad de mi vida vivida. Y una de las partes profesional es querer, como proyecto a corto plazo, poder agradecerle a la sexología lo mucho que me ha dado durante todo esto, por lo que acabo de comentar en el transcurso de nuestra plática, ¿no? Y una manera de poderle retribuir a la sexología lo mucho que me ha dado en esta comprensión de los derechos sexuales y reproductivos es poder entretejer la historia de la sexología en México a través de la publicación de un libro que está en construcción, los capítulos están ahí trabajando, aunque es todavía un proyecto a mediano plazo, ¿no? A mediano plazo, porque tú lo sabes que has hecho libros, lleva rato hacer libros. Entonces, estamos en ese proyecto actualmente en términos profesionales, construyendo esta historia de la sexología en México desde una mirada multidisciplinaria, ¿no? Y digamos que en términos personales, uno de los proyectos que tengo en mente es que una vez que cumpla ya el medio siglo, darme la posibilidad de poder viajar durante un buen rato, ¿no? Digamos que ese va a ser un regalo hacia mí mismo una vez que llegue a medio siglo. Esos son los proyectos en puerta relativamente, faltan 6 años, pero al menos se aproximan, ¿no? Wow, es maravilloso. Ahí te ayudo con las maletas. Sabes que me encanta viajar. Víctor Hugo, ¿algo que quisieras agregar? Si no, pasamos a ver tu PowerPoint y me gustaría que comentes las fotografías para todos los que te estamos escuchando, por favor, y después abrimos micrófonos. ¿Te parece? ¿Quieres agregar algo? Pues en esta última etapa de lo que reseñé ahorita del viaje, creo yo que pues en la vida nada nos llevamos, tarde o temprano no nos vamos a llevar nada. Y lo único que nos podemos llevar en vida son todas aquellas gratas experiencias, recuerdos que nos brinden de una u otra manera pues una satisfacción en lo efímero que es el tiempo de nuestra vida, ¿no? Y con ello pues darnos a la labor y a la tarea de poder hacer lo que nos gusta en la medida y en nuestras circunstancias, porque pues uno hace planes, la vida de repente nos los cambia, y sin embargo tener nuestra capacidad de resiliencia para poder concretar lo que nos da satisfacción en esto que llamamos vida, ¿no? Sí, gracias, Víctor. Si te parece, pasamos al PowerPoint. Por favor, coméntanos las fotografías. Gracias. Derechos sexuales y reproductivos, sexología jurídica, Víctor Hugo Flores, un gran fundador de la sexología
jurídica y nos tiene una sorpresa pronto de un gran grupo de abogadas y abogados. Cuéntanos, Víctor. Ok, pues en esta foto ven ustedes, como comenté, soy modelo del 77 y pues ven a estas 12 figuras bastante representativas en mi vida, ¿no? Por un lado, mi madre, ahí no sé ni cuántos meses tenía o años tenía, y por otro lado, pues el papá de mi mamá, mi abuelo materno, y pues a quien también le debo lo que comenté con ustedes. Y pues en aquellos años de chamaco, donde me cambiaba los pañales, me daba mi papilla y me daban todo, ¿no? Gracias, Víctor, por compartirnos esta parte tuya tan importante. La que sigue, por favor. En esta otra foto, pues fueron aquellos años en los que me empecé a acercar con la sexología. Y otra de las figuras ahorita que estaba platicando con ustedes también, que se me pasó a señalar, de acercamiento al estudio de la sexología, pues fue Juan Carlos Hernández Mejueiro, quien sabemos que da sus cursos de historia de la sexología en México, ¿no? Perdón, de la sexualidad en México. Y a ustedes ahí lo ven al centro, inclinado. En aquellos ayeres, pues teníamos menos años encima, todas y todos. Y por ahí tomando mis primeros cursos de historia de la sexualidad a finales de los 90, ¿no? Entonces es por ahí esta foto que quise compartir con ustedes en este entramado, en este recorrido histórico, ¿no? Gracias. Sí, ahí veo gente conocida de esa generación. Ok. Tus viajes a los 21 años, cuéntanos. Pues a los 21 años, en este tránsito de la salida del closet, de entrarme al mundo de la sexología, pues tuve también la oportunidad de obtener una beca para irme a estudiar a Alemania durante un tiempo alemán. Y pues aprovechando el paso al continente por esta beca, el charco de agua, pues tuve la oportunidad también de conocer algunos otros países allá en el viejo continente, ¿no? Pues por ahí estoy en el Coliseo Romano, ando por allá en Venecia, a los pies de los Alpes, la parte de Alemania, etcétera, ¿no? Una satisfacción que pues tuve realmente a corta edad, y gracias a ponerme de machetero a estudiar un ratito alemán, ¿no? Okay. Un idioma muy difícil para mí. Son muchas palabras juntas de repente. La que sigue, por favor. Pues igual, pues ahora sí que las parejas más representativas de mi vida que he tenido y me han forjado en el transcurso de mis años. Una pareja con quien compartí mi vida durante casi 20 años en estos ayeres, e igualmente pues otra pareja en mis años de juventud. Actualmente ambos en paz descansen, y que pues me han brindado esta satisfacción también dentro de mi vinculación erótico-afectiva, ¿no? Sí, que tuve a bien conocer y participé con ustedes en esa marcha que estás en el lado izquierdo, en la foto izquierda. Gracias, Víctor Hugo, por mostrarnos a tus seres amados. Acá, ahora sí me disculparán lo borroso que está la foto de la titulación, pero se me descompuso la cámara y son la única foto que tengo cuando me titulé. Pues a quien realmente me debo, que en todo el sentido jurídico, pues mi mentor, el licenciado José Miguel Blancas Vargas, con quien estuve varios años trabajando como pasante y abogado en su despacho, y pues que me dio las bases como abogado en un momento dado para poderme el día de mañana lanzar y poner yo en mi despacho ya con otros colegas, ¿no? Sí, que tuve a bien conocer en una asesoría contigo. Sí, también tuviste la oportunidad de conocer a mi ex jefe, el Sí, licenciado Blancas, sí. qué bonita tu foto, ya graduado, ¿no? Gracias, Víctor. Mira, cuéntanos de tus cachorritas. Pues ahora sí que los perrijos, ¿no? Desde chiquito ahí con tantos perros que he tenido y perras que he tenido,
Hoy en día, pues, bueno, ahí ven ustedes algunos que ya fallecieron. Actualmente, pues, la Simón es mi aliada, es mi compañera, es mi amiga en todos los sentidos, ¿no? Ahora sí, soy amante y eterno amante de los perros. Sí, sale en Facebook de repente. Gracias. Por acá lo que comentaba igual con ustedes, pues dentro de las personas, mi primer acercamiento que tuve con la sexología, aunque a pesar de que las fotos no son de esos años, pero sí, pues es por un lado mi querido Luis Perelman, que sabemos que ha sido pues una pieza importante en la construcción de la sexología aquí en México, al interior de la FEMES y en la construcción del armario abierto. Y por otro lado, pues el doctor David Barrios, ¿no? Quien también ha tenido su participación bastante importante al interior de la sexología y quien pues ha formado escuela de muchas personas, ¿no? Y de muchos, y ahora Luis pertenece con un puesto muy importante en la Asociación Mundial de Salud Sexual en la UAS, ¿no? Sí, ya escaló, se fue a nivel internacional Luis Perelman, sí. Recibió un gran premio en el Congreso Mundial de Sexología, en el cual participaste con varias ponencias importantes. Sí, pues también cuando vimos por ahí el año pasado contigo, Alma, en el Congreso Internacional. ¿Qué sigue, por favor, Perla? Por acá, pues bueno, cuando puse mi despacho, ahora sí que mis tres socios, el licenciado Betancourt, el licenciado José Fernando, y que pues nos animamos, ¿no? Como todos profesionista y profesionista a incursionar de manera independiente y pues de ahí al Real durante algunos años estuvimos juntos hasta el momento en que, pues bueno, yo me despedí de ellos cuando me retiré de litigio, por lo que comentaba, ¿no? ¿Sí? Por acá, pues en estos 15 años también que platiqué con ustedes, por un lado ahí está una foto de esos años de finales de los 90, estaba muy chaval, tendría tal vez como 19 años en esa fotografía, y se las quise compartir porque ambas fotografías, por un lado donde está solamente su servidor de manera independiente y por otra ahí en el panel en Canal 11, pues fue el punto de entrada también para poder entrar dentro de este aspecto que fue transexual legal durante muchos años, ¿no? Y que pues fue este aspecto que hemos comentado, ¿no? Y que quería compartirles. Gracias. Por acá, pues andamos, digamos que en el cierre casi de este proyecto de 15 años, pues con la doctora Antonieta García en Caleidoscopía, donde pues también se impartían diversos cursos en materia de transexualidad y donde pues me brindó la posibilidad de también dar algunos cursos en aquellos años en este centro de capacitación, de donde pues tuve también mi proceso de formación y que has de recordar que pues fuiste mi maestra por ahí en Caleidoscopía. Gracias, Víctor. Pues acá, pues en diferentes foros, en estos ayeres, en estos devenires, por un lado, pues vemos, por ejemplo, estoy acá en un foro sobre diversidad sexual con una compañera y gran amiga, Rochelle Terranova, que ha sido una persona que ha luchado en la causa trans en México durante varios años, con otro colega que también en aquellos años se dedicó a la representación legal de personas trans, el licenciado Menaje Masher, y pues en los foros, en las actividades, en las presentaciones del libro. Abajo está hoy con el doctor Javier Lizarraga, pues presentando uno de sus libros que se llama Semánticas Homosexuales. Y arriba, pues, si mal no me acuerdo, creo que era un foro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para hablar sobre los derechos de personas trans, y que por ahí anda otro colega, Jorge Ñáñez, que también está metido ahora sí que en el mole de la diversidad.
creo que también, si mi memoria no me falla, está en esta Norma Mogrovejo, que pues también ha tenido incidencia académica y activismo dentro de la lucha con las compañeras lesbianas, y etcétera, ¿no? Ahora sí que algunos foros y espacios donde hemos estado y participado en el transcurso de estos años. Gracias. Por acá con mi querido Héctor Salinas, estudiando el primer diplomado de disidencia sexual que sacó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ay, estoy hablando esto posiblemente por, ay Dios, como por el 2008, cuando Sí, salió el primer diplomado de disidencia sexual. Entonces, con Héctor Salinas, sí. Héctor, también pues, me fue mi maestro Antonio, que nos daba la clase de medios de comunicación para saber pues, un poquito cómo trabajar con los medios de comunicación y pues concluyendo aquí mi proceso de capacitación en aquellos ayeres. Y está Eusebio Rubio, me parece, ¿verdad? Sí. No. A la Sí, derecha no, lo estoy confundiendo. Ok, no sé, no, ahí no está el doctor. ok, gracias. Por acá, pues, con independencia de haber estado trabajando, como les platiqué, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante 5 años, pues bueno, mi participación al interior o con el Instituto Nacional de Antropología, pues ya data de varios ayeres, posiblemente 20 años, donde pues la doctora Yesenia Peña y la maestra Lilia Hernández me han hecho el favor de invitar a las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual, que pues hoy en México ya son una tradición académica e institucional, y pues quería compartir igualmente con ustedes estas fotografías donde pues son dos entrañables amigas con independencia de haber sido mis jefas, y que pues hasta la fecha seguimos guardando una hermosa relación de amistad. Tan importante esa semana cultural, ¿no? Que ya Sí, lleva años, no sé cuántos, pero muchos, ¿no? va para 20 años la Semana Cultural. Exacto, 20 Sí. años, bravo. Gracias, Víctor. Y por acá, pues bueno, ahora sí que 3 personas que no necesitan ni siquiera nombrarse, ¿no? Juan Jacobo, Jean María y Javier. Javier Lizarraga, ¿no? Y pues en una semana que se llevó en el Chopo, aquí en la Ciudad de México, donde se les invitó a hablar sobre la parte histórica de la diversidad sexual, finalmente pues la vieja guardia de la diversidad sexual, y pues por acá estando con ellos y ellas, con quienes pues mantengo una relación de cercanía y de amistad con cada una y cada uno de ellos, ¿no? Y pues con igual mi querido Javier, que pues de una u otra manera pues ha sido la persona de los 3 más allegada en esta lógica de poder adentrarme en el mundo de la diversidad sexual, ¿no? Gracias, así es. Aquí sigue. Pues estando aquí metido igual en la parte de los activismos, de las marchas, pues durante varios tiempos me salí a marchar. Ahorita, pues, tanto por pandemia como por mucho antes de la pandemia, ya me alejé de las marchas, ya no he ido realmente a marchar, pero pues sí, como todas y todos ahí metidos en el ojo del huracán, en la lucha del activismo, ¿no? Gracias. Igual otras fotografías en el ámbito ya institucional, en aquellos años quise compartir con ustedes, pues la asociación PIAF, un grupo de compañeras feministas, activistas, pues llevaban a cabo cursos de capacitación sobre temas de diversidad sexual, que encabezaba la parte académica mi compañero Francisco Zárate, que ha sido otro compañero metido en el ámbito de la diversidad sexual. Por otro lado, pues en los foros también institucionales donde pues hubo la necesidad de estar, pues quería compartir algunas fotografías en ese sentido. También en el área arriba ven ustedes a Toño Medina, Jorge Ñáñez, Alol King, etcétera, ¿no? Gracias, Víctor. Qué lindas fotos. Igual pues, con personajes al interior de la sexología también, ¿no? Por ahí está mi querido también maestro Oscar Chávez, que me acuerdo que me dio embriología cuando estudié sexología, que ay, dicho sea de paso, qué trabajo me dio entender embriología. Pero bueno, entendimos embriología.
y genética, son las dos materias que me dio. Genética sigo sin entenderla, ¿no? Pero embriología al menos sí entendí algo. También, pues, esta Silvia, Susana, también anda por ahí en una de las presentaciones que se dio del protocolo de la diversidad sexual por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no me pregunten mucho fechas, ya son algunos ayeres. Y Diana. también pues con Frederick, con Ligia Vela, Ligia sí, acá De Yucatán. en Yucatán, en otras semanas culturales que se le llevaron a cabo, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, por acá anda el doctor Eusebio Rubio, ¿no? Toda lo que es la familia AMSAC, ¿no? Y que pues fue gracias a ti como yo pude entrar y conocer toda la parte relacionada a lo que hoy conocemos como la institución AMSAC, ¿no? Por un lado, pues tú recordarás que me presentaste a Olivia Rubio en un congreso de sexología aquí en México, y con Oli pues establecí de manera inicial la relación para participar en los diplomados de diversidad sexual que imparte AMSAC, y posteriormente irlo abriendo con otras personas al interior igual de la comunidad. Pues ustedes ven ahí en pantalla, igualmente pues el doctor Eusebio Rubio, la doctora Verónica Delgado, ¿no? En unas de las, del kiosco Morisco aquí en la Ciudad de México, en una de las semanas de salud sexual que hace AMSAC año con año. Sí, fue un año de allí en el kiosco de salud sexual. Gracias. Por acá ya al interior del Instituto Nacional de Antropología, en estos 5 años ya como cuando trabajé en él, con doctora Yesenia Peña, y digamos que ya un poquito más en términos institucionales acá. Y en una, pues aquí es una foto al interior de las salas dentro del Museo Nacional. Y por otra, pues en Voces en Tinta, ¿no? Los diversos espacios donde se da cabida pues a la parte académica, y se le invitó a la doctora Yesenia Peña para llevar a cabo la presentación del trabajo que ella ha venido desarrollando durante todos estos años, ¿no? Sí, tan importante, ¿no? Voces en tinta con libros, presentaciones y demás de la diversidad. Estaban en la zona rosa, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, está en Zona Rosa. En aquellos años, Voces en Tinta, pues estaba bajo la dirección de Berta y Marta, ¿no? Ajá, Berta y Marta, sí. Berta, que fueron sus fundadoras, ¿no? En aquellos años. Gracias, Víctor. Qué lindas fotos, ¿eh? Qué buenos para la historia. Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Cuéntanos. Pues aquí les quería compartir con ustedes, ya no me pregunten cómo llegué al Instituto Salesiano, pero no, me invitaron a participar para la elaboración del protocolo de atención para la violencia escolar por parte del Instituto Salesiano, ¿no? Y derivado de esa participación que tuve para la creación del protocolo a cargo de esa institución, pues me invitaron también a formar parte de las comisiones de disciplina que derivan de la creación del mismo protocolo para atender los casos de bullying y de violencia escolar al interior de la comunidad salesiana, ¿no? Gracias. Acá, pues igual en otras actividades académicas, con Jorge, con Laura, con Alonso, pues, toda la parte digamos, del trabajo que ha venido haciendo Alonso Hernández con historia, archivos y memorias históricas, pues hablando sobre los temas también de bisexualidad, en este caso, pues en la presentación de un libro que hizo Jorge Ñáñez sobre bisexualidad, que sabemos que ha sido de los pocos que ha trabajado los aspectos jurídicos e institucionales de la bisexualidad en México, y pues en otros foros también dando clases y actividades, ¿no? Muy bien. Gracias. Para tu libro ya hay varias fotografías, ¿no? Y esperamos. Ok. Luego, pues en esta deuda hacia conmigo mismo fue pues entrarle un tanto al estudio también de la psicología a nivel psicoterapia, y hace, cuando fue como unos 3 años, ya 3 o 4 años, pues
tuve la oportunidad de entrar al proceso de formación que tiene el doctor David Barrios por parte de las instituciones de IPES y ICES, y CISES, perdón. Dices, Y pues bueno, ahí aprendiendo, ahora sí que ese fue mi proceso de formación, ¿no? Ahora sí, en la parte de la terapia sexual, ¿no? Y de pareja. gracias. Ya de manera un poquito ya más acercándonos a esta parte final de este recorrido histórico, pues con mi querida Vicenta Haddad, que también sabemos que en el mundo de la sexología ha sido una institución en la parte de la educación sexual hacia niños y niñas y en la parte de la terapia también hacia niñas y niños. Eh, y de manera reciente pues me invitó hace un par de años a participar en un proyecto que ella tuvo a cargo para brindar información en temas de educación sexual, ¿no? Y en la foto que ustedes están viendo, pues en el penúltimo congreso de sexología que fue aquí en la Ciudad de México hace 2 años, o hace 3, ya no sé. Tres, el mundial. Gracias. Por acá, pues el trabajo pues, con la Federación Mexicana de Educación Sexual, derivado del juicio que presenté ante la Suprema Corte, pues la Corte tuvo a bien elaborar por medio de 2 de sus ministros, el ministro Sergio Valls, actualmente ya falleció, y por otro lado el ministro Silva Mesa, quien fuera ministro presidente de la Corte, hicieron este libro que ustedes ven en pantalla, que pues hoy en día pues es como un referente histórico en la parte jurídica sobre sexualidad, ¿no? Y que documentaron los casos que se ventilaron sobre matrimonio y adopción de parejas a través de los litigios de compañeros que también han posicionado los temas en aquellos ayeres, y el tema de transexualidad, ¿no? Y se me invitó, le quise compartir esta foto por parte de la Federación a presentar el libro del ministro Valls y del ministro Silva a uno de los congresos nacionales de educación sexual, creo que fue el de Chiapas, y pues aquí andamos con Luis Perelman y David y el ministro Valls. Gracias, Víctor. Acá ando contigo Mira, qué bonita foto. en el Congreso del 2019, por ahí andábamos metidos también, En el mundial. en el Mundial del 2019. Sí. Y acá también estás en el mundial. Gracias. Y quería compartir igual esta última parte del Congreso de Sexología que fue el año pasado, con este proyecto de sexología jurídica, y pues un poco adentrándonos a compartir este proyecto en términos internacionales y empezar a generar esta propuesta con otros colegas a nivel internacional para conocer y retroalimentarnos sobre las ideas que se van gestando por parte de los abogados y abogadas que formamos parte de esta asociación, ¿no? Gracias, Víctor. Igual, pues gracias a ti, entro a la Comisión de Género y Diversidad Sexual por parte de la Federación Mexicana de Educación Sexual, de la que tú eres titular al interior de esta comisión dentro de la FEMES. Pues ahí andamos también metidos en el mole. Y los que les compartía de una otra manera, la reciente aceptación por parte de la FEMES de sexología jurídica, ¿no? Oh, va a ser tan importante, sí. Ya no digo nombres, no digo nombres. No, no, no. Tú sí sabes porque estuviste en la asamblea, pero no, todavía es sorpresa. Aguanta, aguanta. Vuelta, la que sigue, por favor. Gracias. Y pues ya esta recta final, ¿no? Pues esta etapa de su servidor en estos años, y esperando pues Dios nos dé la oportunidad, si ustedes creen en él o cualquier otra forma de conocimiento o realidad a la que nos aferramos como seres humanos a la vida, pues puede todavía transcurrir algunos añitos más para poder completar nuestros proyectos y en la medida de lo posible, pues
poder seguir contribuyendo en esta historia que se está día a día forjando y que forjamos quienes nos introducimos en el mundo de la sexología, ¿no? Yo, su servidor, soy un sexólogo de tercera generación, ya perdí hoy la cuenta cuántas generaciones ya van. Tú eres ahora sí que sexóloga de primera generación, mi querida Alma. Así es que he tenido la fortuna de conocerles a muchas y a muchos de ustedes y con eso pues formar parte de este mundo que me ha abrazado en el transcurso de estos años. Muchas gracias, Víctor Hugo, por estar aquí. Aquí sigue, ya cerramos. Y bueno, les invitamos, no se vayan, vamos a abrir micrófonos, preguntas y respuestas, pero antes hablamos de ayer y de hoy, diversidades. Y Juan Jacobo Hernández, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual, ahora LGBTI y plus, más, y del Movimiento de Lucha contra el VIH-Sida, y dirige el colectivo Sol. Es el próximo jueves 3 de febrero del presente a las 8 de la noche. No dejen de estar con él. Y acaba de cumplir 80 años. Imagínate, es algo maravilloso tenerlo, igual que a ti, Víctor. Muchísimas gracias. Y bueno, Víctor, te tocó un ave del paraíso de flor que te debo y que algún día que nos veamos te la doy en persona. El ave del paraíso. Y honor a quien honor merece. Mi querido Víctor, felicidades por tu trabajo. Y si no ha sido por ti, la sexología desde el derecho no existiría, la verdad. Y has hecho un gran labor y no hay que olvidarlo. Y gracias por la invitación, porque es un honor y que esté este testimonio de lo que tú has hecho en Facebook, en YouTube, mientras tengamos esas maravillosas herramientas y pasar a la historia. Te agradezco mucho la asistencia, la confianza. Muchas gracias a todas y a todos por estar en Diálogos con Alma los jueves, presentando gente importante. Gracias.